Bienvenidos nuevamente, estamos en la segunda parte de esta guía de estudio para supervisores y capacitadores electorales en el proceso de revocación de mandato 2022. Es la segunda parte y te recuerdo que este no es un video oficial, es un video que yo mismo hice para ayudarme y ayudarte a estudiar para el examen que en fechas próximas hará el Instituto Nacional Electoral para seleccionar a los supervisores y a los capacitadores. Continuamos. En este video y en los siguientes vamos a ver la primera parte, que es el sistema electoral mexicano. Continuando con el estudio del sistema electoral mexicano, es el turno de estudiar las características del voto. En el sistema electoral mexicano, la voluntad de la ciudadanía es elemento fundamental, pues a través de ella se hace posible la representación popular. Las personas que hayan cumplido 18 años de edad y tengan un modo honesto de vivir adquieren la calidad de ciudadanos o ciudadanas, y esta calidad les otorga el ejercicio pleno de derechos políticos. Tales son como votar en las elecciones, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional y, en el caso del 2022, participar en los procesos de revocación de mandato, así también como poder ser votados o votadas para todos los cargos de elección popular. Esto según aparece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 35 en las fracciones 1, 2, 3, 8 y 9. Podemos decir que el votar es un derecho, pero también es una obligación. Votar es un derecho y una obligación para las y los ciudadanos y forma parte de los derechos político-electorales que han sido reconocidos como derechos humanos, por lo que constituye una obligación del Estado mexicano garantizar, defender y proteger el ejercicio y goce pleno de los mismos. Para ejercer el derecho al voto es necesario que tú cumplas con algunos requisitos. El primero de ellos es haber cumplido ya 18 años de edad. El segundo, debes de tener un modo honesto de vivir. A continuación, debes de estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Yo recuerdo que mi papá, mi abuelito me decía, hay que ir a empadronarse. Es esto, inscribirse al Registro Federal de Electores, debe estar inscrito o inscrita en él. Y por otro lado, debes de contar con credencial para votar vigente. Por favor, tu credencial debe de ser vigente, no puedes votar con una credencial vencida. Hay algunas cuestiones que el INE ha hecho para tratar de hacer que la mayoría cumpla con este derecho y obligación de votar, pero bueno, aquí están las 4 características que debemos de cumplir, 4 requisitos para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto. Bueno, ahora que ya conocemos que sí podemos ejercer nuestro derecho al voto si cumplimos esos 4 requisitos, quiero mostrarte las características del voto. Estas son 6. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal y sobre todo intransferible. Ahora veamos las características, estas características que hemos nombrado, vamos a detallarlas. Es universal, ¿por qué? Tienen derecho al voto las ciudadanas y los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos por nuestra Constitución y por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No te pueden restringir este derecho si tienes, por ejemplo, algún origen étnico, o tienes una religión diferente, o que tu sexo no sea el que quieran ellos, no.
No importa si tienes una discapacidad, si tu expresión de género es diferente, tu apariencia, tu condición social o cualquier otro motivo, no te pueden negar el derecho al voto. Por eso el voto es universal. Otra característica del voto es que es libre. El elector o la electora tiene la plena facultad para ejercer su derecho al voto conforme a su propia voluntad. Nadie te puede obligar a hacer lo que no quieres. Defiende tu libertad. Otra característica más es que el voto es secreto. ¿Te preguntas por qué hay estas mamparas en las casillas? Pues precisamente es para que tu voto sea libre y secreto, para que nadie interfiera en tu expresión a la hora de votar. La preferencia de cada ciudadano y ciudadana se expresa en privado, de manera reservada dentro del cancel y sin que nadie observe. Por eso debemos tener cuidado que el cancel esté en una posición que no pueda ser vista por alguien en el exterior de la casilla o en el exterior de esta mampara. Esta característica del voto se llama directo. Tu voto es directo, o sea, la persona ciudadana elige por ella misma a sus representantes o gobernantes sin intermediarios. O sea, tú vas y dices yo quiero que este sea. A diferencia, por ejemplo, del sistema electoral de Estados Unidos, en el que se escoge un colegiado y ese colegiado, según los votos, escogen al presidente de los Estados Unidos. Pero aquí en México el voto es directo, sin intermediarios. Ahora es el turno de la característica llamada personal. ¿Por qué es personal? Bueno, el elector o la electora debe de acudir personalmente a la casilla que le corresponda para depositar su voto sin que nadie intervenga en su decisión. En países como por ejemplo España, los que radican fuera de España pueden enviar su voto por correo, pero aquí en México no. Aquí en México debemos ir a una urna establecida y depositar nosotros mismos nuestro voto. Puede ser electrónica, puede ser manual, puede estar en alguna representación diplomática, pero es de manera personal. Otra característica más es que el voto es intransferible. Esto es, el ciudadano o la ciudadana no puede facultar a nadie o no puede ceder su derecho a ninguna persona para la emisión de su voto. En la actualidad, en el mundo en que vivimos, esto suponemos que ya no sirve, ya no debe de ser. Pero estamos hablando que en tiempos anteriores el jefe de la familia votaba por su hijo o por su esposa, ¿sí? Había una transferencia del derecho de votar, pero ahora no. Ahora el voto es intransferible y solo tú puedes hacer la mejor elección, nadie más lo puede hacer por ti. Intransferible. Bueno, pues esas fueron las características del voto. Ahora vamos a ver algo importantísimo. Si esas características del voto no son efectivas, entonces se cae en algo que llamamos delito electoral. La Ley General en materia de delitos electorales prohíbe y sanciona los actos que generen presión o coacción sobre las y los ciudadanos respecto del sentido del voto. Dichos actos deben de ser denunciados, ya que son delitos electorales y se sancionan con multa o prisión. Aquí mostramos el clásico, ¿verdad? Te doy tanto y vota por tal. Bueno, se pueden trabajar de tantas maneras, pero denúncialo. Es nuestra principal arma. Defiende tu derecho
al voto. Te agradezco muchísimo, espero que este material te haya servido y te sirva para el próximo examen. Para continuar con el glosario electoral básico, vamos a definir lo que es una papeleta. La papeleta, o también, pues es el documento en el cual las y los electores emiten su votación. La boleta, como le llamamos a veces, eso es la papeleta. Y una casilla, pues es el lugar donde las ciudadanas y los ciudadanos acuden a votar. Ahí las y los funcionarios que integran la mesa directiva de casilla de revocación de mandato, que es el 2022, reciben, cuentan y registran la votación de las y los electores. Vamos a hacer un estudio de la casilla posteriormente, vamos a ver que hay casilla básica, extraordinaria, especial, etcétera. Pero bueno, por hoy lo dejamos ahí, te agradezco mucho la atención. Antes de irme te comparto el artículo 35 de nuestra Constitución, que dice: son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones populares, poder ser votado en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos y condiciones, términos que determine la legislación vigente. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica de los asuntos políticos del país. También votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente: serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional, competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que corresponden en los términos que determine la ley. En el aspecto número 9, también nos permite participar en los procesos de revocación de mandato, que es el que corresponde a este año. En el que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo conforme a lo siguiente: será convocado por el INE a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El Instituto, dentro de los siguientes 30 días a que se reciba la solicitud, verificará el requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al proceso para la revocación de mandato. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá a partir de esta fecha los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federal o locales. Te invito a que sigas leyendo nuestro código, nuestra constitución política,
lee todo el artículo 35, te va a ser de mucha utilidad. Te agradezco muchísimo. Nuevamente, la bibliografía pues es la guía de estudios para supervisores electorales y capacitadores electorales del proceso de revocación de mandato del 2022. La edición de esta guía estuvo al cuidado de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, pero no la supervisión de este video. Este video es independiente. Damos el crédito de las imágenes a sus respectivos autores y nos vemos en el próximo video. Les agradezco mucho, su servidor Víctor González Palafox. Que estén bien.